Edam de da, edam de da, lam da 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 la 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 la, lam la 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 la. Shalom Aleichem, Shavua Tov, Hanukkah Sameach. Hoy estamos en el segundo día de Hanukkah, ya tenemos 2 luces prendidas. Besrat Hashem, vamos a poner, se le acaba pronto que nos termina el tiempo. Aquí estamos nuevamente. Estamos en el capítulo 2 del Hasdei David y estamos por comenzar una nueva etapa donde van a necesitar recordar muchas de las cosas que estuvimos estudiando hasta ahora. Estamos viendo cuál es el motivo de la creación, cuál es allí adentro y lo más profundo en el fondo de los tiempos, en la esencia infinita de Dios, que solo podemos evocar viéndola también en nosotros mismos. Estamos tratando de ver qué es lo que quiso Dios.
Y entonces posiblemente de esa manera vamos a poder comprender un poco de este mundo loco en que nos encontramos. ¿Por dónde podemos empezar hoy? Veo mucha gente nueva. Estoy tratando de ver cómo engancharlos, pero vamos a seguir adelante. Habíamos dicho que Dios creó todo por un motivo que está por encima de todos los motivos, está muy adentro suyo. Y los caminos que Él tiene para realizar su finalidad son bastante extraños. Recién estaban comentando el tema de Tamar, que el Rab habló el 19 de Kislev. Allí vemos cómo Akadosh Baruj Hu a veces realiza cosas un poco inexplicables y que las cosas que nosotros vemos como inaceptables, por lo menos de acuerdo a los cánones de la moral occidental, sin embargo, aunque no son cosas que uno tendría que buscar que pase así, sin embargo, Akadosh Baruj Hu las trae y en medio de un revuelo de sentimientos y ansiedades y crímenes y todo tipo de cosas extrañas, de repente surge la redención. Posiblemente eso signifique
que Akadosh Baruj Hu quiere vivir en una morada acá en los mundos más bajos. Posiblemente eso signifique hacer una morada Batachtonim, bajar a lo más bajo de todo, para solucionar, para limpiar aquello que cayó más bajo de todo. Estábamos explicando entonces, de acuerdo con el Sefer Sod Hashem Lireab, el segundo capítulo, lo que significa Chuká Beratzon. Es una palabra típicamente de Kabbalah, de Torah, de Shir Shirim, lo que es el deseo del novio por la novia. Entonces, si logramos encontrar dentro nuestro algún objeto por el cual sintamos una necesidad vital de aferrarnos, una imposibilidad de seguir viviendo, de seguir existiendo sin tener eso que estamos buscando, eso que está por encima de las cosas materiales, pero que está encarnado en algo material, como el ejemplo del hijo o de la novia, que en realidad lo que buscamos en ella, lo que nos atrae es la belleza, las cualidades, el aspecto exterior, pero en realidad nos atrae para que vayamos a buscar allí algo que es imposible de ver, por lo menos en las condiciones en que se encuentra, y que lo saquemos para que se pueda ver, para que lo pueda, ¿qué quiere decir ver? Percibir, disfrutar, apegarse a eso. Y por eso estuvimos estudiando que Akadosh Baruj Hu lleva a la persona y le crea deseos, le crea ansiedades, le crea a lo mejor objetivos muy elevados, le crea un motivo para ir a determinado lugar, para hacer determinada cosa, pero ese motivo exterior es nada más que la forma en que Akadosh Baruj Hu lo lleva para allá. Cuando llega a ese lugar, recién allí puede llegar a ver qué es lo que fue a buscar. Entonces, la propuesta nuestra, la propuesta del Rab, la propuesta de la Torá, del Hasidut, es dejarnos llevar por ese camino, por un motivo que está por encima del entendimiento, pero con la expectativa de llegar a ese lugar en el sentido de tiempo, de espacio, de alma, ese punto dentro de nuestra alma que es el motivo de todas las cosas y es el objeto de todas nuestras búsquedas. Y esto que llamamos Chuká y Ratzón, que está por encima del entendimiento, es lo que se llama Keter Elión. Habíamos visto la semana anterior que esto está todo en un solo nivel, también se puede dividir en dos niveles, como habíamos visto, que el Keter en general, que es el inconsciente, que es los motivos ocultos, se puede dividir en Atik Yomim y Ari Hampin, que es el placer
interior y la voluntad exterior. Y a su vez se puede dividir en tres, de acuerdo con el secreto de Ein Tam la Ratzon. Vamos a escribirle nuevamente aquí. Uno es que no hay motivo Ein Tam la Ratzon. Y otro es que la razón, el motivo está en Ein. Entonces, estas son las distintas formas que tiene la corona. En general, corona lo identificamos con el nivel de voluntad, de deseo que la persona tiene. Si vamos más adentro, vemos que hay dos niveles. Está el placer, que origina es el deseo, que es la parte del deseo que está en el exterior. Y después que hay tres cabezas en la corona. Como vemos aquí, que tiene que ver con Abraham, Isaac y Jacob. Kisufim, Ratzon, Chuká, Kisufim y Ratzon. Entonces Chuká es ese amor oculto, inconsciente. Kisufim es el anhelo por aquello que uno está queriendo. Y Ratzon, que es la voluntad, el deseo más consciente que lo acerca a él. Entonces, si lo dividimos en dos, son dos Partzufim, Atik Yomim, que es el placer inconsciente, y Ari Hampin, que es la parte exterior. Y luego están las tres cabezas y el Keter como tal. Entonces acá vemos la paradoja de que 1 es igual a 2 y 2 es igual a 3. Y que 3 es todo 1 y 2 es todo 1. Cuando hablamos de Keter aquí, estamos hablando de la esencia de Dios, no estamos hablando del Keter del mundo de Atzilut. Estamos hablando del Keter, que es el Keter completamente general, que está diciendo donde está la hora Ein Sof, la luz infinita, antes de la contracción. El Keter del mundo de Atzilut, que nosotros conocemos, que hablamos siempre cuando hablamos de la Sefirot, eso es después de la contracción. Pero acá estamos hablando del motivo de Dios de la creación, y eso tenemos que buscarlo por encima, antes del ocultamiento. Cuando uno busca los motivos dentro de uno mismo,
tiene que buscarlo antes de pensar en expresarlo al exterior, antes de sentir una relación con el mundo exterior. Porque toda contracción es con la necesidad de expresarlo, de crear hacia el exterior. Habíamos visto que crear quiere decir revelar, crear quiere decir sacar al exterior. Entonces, lo que nosotros llamamos revelación, sacar al exterior, se refiere a eso que está tan arriba que es lo único que tiene capacidad de bajar hasta abajo de todo. Y por eso lo llamamos Nehi. Netzach, Od y Esod. Tiene que ver con las sefirot de Netzach, Od y Esod. Y habíamos dicho que la sefirot de Netzach y Od son las piernas. Por eso es Chuká. Cuando hablamos de Geburah y Gesed, tiene que ver con los niveles que se invisten en Atik Yomimia y Zairampin, en placer y voluntad. Pero cuando hablamos de Netzach, Hod y Esod, las sefirot inferiores que tienen que ver con las piernas, o sea, aquello que conecta al ser con el mundo, para conectarnos con el mundo necesitamos el nivel supremo, para poder afirmarnos en el mundo. Y por eso se dice que llaman Shokaim, se llaman los muslos. Shokai Amudei Shaish. Tus muslos son como columnas de mármol. Entonces, en Kabbalah los muslos son Netzach y Hod. Y esa es de la palabra Shok. Shok quiere decir muslo, que es la raíz de la palabra Ishtokekut. Ishtokekut quiere decir ese objetivo, ese deseo al cual uno quiere llegar. O sea, para graficarlo en nuestro tema, es que Dios Ishtokek, ese mundo, este mundo donde nosotros vivimos. Entonces, literalmente significa muslo, pero en realidad significa que ese es el lugar que Dios quiere estar, el mundo material donde nosotros vivimos. Entonces se llama Shok, Shin Vavka Kuf, que significa muslo, pero es el lugar que un Ishtokek. Entonces, si vamos a profundizar un poco más, se revela que ese Ishtokekut, ese deseo profundo que está dentro de esa raíz Shok, Shin Vav Kuf, es el ser del Keter que está en Netzach y Hod. Cuando estudiamos el Arizal y hablamos de interinclusión, habíamos dicho que cada uno le da al otro lo que es de él. Entonces, en Netzach y en Hod, así como en todas las demás sefirot, está esa interinclusión de Keter. Entonces, en palabras de Kabbalah, ese deseo profundo de Dios, más que en Gesed y más que en Geburah, se revela en Netzach y en Hod. Entonces, el Keter, ese profundo del cual estamos hablando, está interincluido en Netzach y en Hod. O sea, nuevamente, hay una conexión especial entre Keter
y Netzach y Hod. Más todavía que en las sefirot superiores. A pesar de que estamos hablando acá de la luz infinita que estaba antes de la contracción, que como dice la Arizal es la luz simple, era aquello que comenzó al principio, que era todo la primera antes de la revelación, antes de la contracción, todo era luz infinita simple. ¿Qué significa simple? Que no tenía ningún componente, no tenía componente, era todo un solo potencial único. Sin sefirot, sin letras, nada, sin ninguna división. Y sin embargo, si lo asociamos y lo queremos comparar con lo que estamos diciendo ahora con respecto a los sefirot, aquello que estaba ahí arriba, si lo queremos comparar con algunas sefirá, son Netzach y Hod. Las piernas son Netzach y Hod. Nuevamente, para recordar alguna vez cómo dijimos que Dios creó los mundos, del infinito no puede aparecer algo finito, material. Entonces, desde la luz infinita, por más que yo lo divida, siempre va a aparecer infinito, algo que no es material, que no es este mundo limitado en que nosotros vivimos. Eso significa que la luz que hace crecer estos mundos se va a mantener por afuera. Pero para darle vitalidad, así como Dios insufló en las narices del hombre, que era nada más que tierra que juntó de todo el mundo, para darle vida como ser humano, tuvo que insuflar. ¿Qué quiere decir insuflar? Sacó de lo más profundo de sí y lo puso ahí adentro. Eso es lo que significa que el nivel más superior de Keter, esa luz pashut, simple, sin ninguna división, por encima de todo, conectado con la esencia, tiene que ver con Netzach y Hod. Que por ese agujero negro virtual que hay en cada mundo, que se llama Malhut, que es la presencia divina que se inviste acá en este mundo, pasa sin ningún Seder Ishtalshelut, sin ninguna causa y consecuencia, directamente, sin ninguna burocracia, pasa directamente el deseo que Dios exista para que este mundo sea creado. Si no, no hay forma de que exista un mundo material como el nuestro. Entonces, por eso, nosotros, los privilegiados que nos ocupamos con el refinamiento de este mundo material, nos estamos ocupando con aquellos que están por encima de todas las cosas y que fue lo primero que Dios deseó. Y por eso, a su vez, está conectado con las sefirot inferiores, Netzach y Hod. Entre paréntesis, estamos en Hanukkah, y las alajot de Hanukkah dicen que las luces tienen que estar prendidas hasta que salga la última pierna del mercado. El mercado se dice Shuk. Entonces el Shuk también se refiere a ese lugar, como toda feria, como todo mercado, donde la gente se ocupa de las cosas más básicas, las cosas más materiales que hay en este mundo, comprar y vender para alimentarse. Entonces hay una relación entre este Shuk, que es el muslo, que es lo más elevado, con ese Shuk. Y por eso las luces de Hanukkah tienen que estar prendidas hasta que salga el último trabajador del Shuk. Aquellos que se quedan al final, cuando ya todos se fueron para limpiar, que digamos que es la última etapa y lo más bajo de todos los niveles del mercado, hasta ese momento tienen que estar las luces prendidas de Hanukkah. Y ahí es donde tiene que llegar la luz final.
Y digamos que nosotros, como la última generación y la más baja que existió entre todas las generaciones, estamos a nivel de ese último que se queda en el yuk, el último que apaga la luz. Entonces, esa chuká, ese deseo que quiere Dios, que está ahí en la esencia, fluye, se extiende desde Keter hacia el muslo. Hacia lo más rudo de la persona que nos conecta con este mundo material. Entonces, ¿cuál es el deseo de Dios? Sacar todo eso, todo ese shock, esas piernas, sacarlas afuera, que es lo que habíamos dicho que es crear. Crear es exteriorizar, sacar aquello que uno tiene adentro y ponerlo a vista de todo el mundo, transformarlo en algo concreto, en algo material. Entonces, eso es el shuk. ¿Qué es lo que quiere? Quiere vendernos el shuk, es decir, crear el mundo. Comerciar, en hebreo se dice leshavek, y shuk quiere decir el mercado. Vamos a escribirlo acá, si entienden cuál es la relación que hay en palabras que aparentemente no tienen nada que ver. Shuk quiere decir mercado y también muslo. Shuk y mercado, mercadeo, todas esas cosas se dice meshavek o leshavek como verbo. Leshavek es comerciar. Entonces, los que se ocupan de comercio y finanzas y dinero y todas esas cosas, tengan en cuenta que, como buen judío, eso es justamente lo que Dios está haciendo constantemente. Entonces, le tenemos que dar al comercio, a la propaganda, al venderle algo a la gente, un significado más profundo ahora, ¿no es cierto? Es como el que tiene una fábrica. El que tiene la fábrica quiere hacer dinero, pero el verdadero industrial, el verdadero creador, crea algo y quiere hacerlo llegar al público, quiere que llegue hasta el mercado. Si no llega al mercado, no tiene ningún valor. Entonces, esa es también la idea de Dios, la idea más profunda de Dios. Hacer que su idea llegue al mercado, y nosotros somos el mercado. Nosotros somos lo más exterior. Entonces esa es la conexión cabalística entre Keter con Netzach y Hod. Acuérdense que con respecto a todos los patriarcas, Netzach y Hod son Moshe y Aarón, los dos que se ocupaban de dirigir al pueblo de Israel y crear el santuario. Así que ellos eran los muslos que Dios trajo para conectarse con su pueblo, con este mundo inferior, para iluminarlo con la luz de la menorá del Bet HaMikdash que prendemos ahora conmemorando Hanukkah. Dicen los sabios que hace falta la luz de Hanukkah para encender justamente la luz que hay en ese último que sale del mercado. Interesante, ¿no? Como hay paradojas que se concilian. Y por eso la gente tiene ese deseo por el dinero. Dios le da motivos a las personas para llevarlo a determinados lugares
Y allí él hace lo que tiene que hacer. Los comerciantes van y buscan por todos lados, y al comerciar de acuerdo con la Torá, y a veces, como vemos, no de acuerdo con la Torá, realizan cosas que sirven para el propósito de Dios. Entonces, la intención de los sabios, cuando dicen que hay que iluminar para sacar el último pie del mercado, ¿qué significa? Que hay que llevarle luz justamente para que no se alimente de los hitzonim, no se alimente de la impureza que hay justamente en el mercado, ¿no es cierto? Hay que tener la luz prendida hasta que salga el último para que pueda salir del mercado. Que teóricamente el mercado sería el lugar más bajo, como decíamos recién, donde está toda la impureza. Pero, sin embargo, el verdadero motivo de la creación, ¿cuál es? Hacer que esa pierna, que eso llegue hasta allí abajo de todo. Antes, lo que dicen los sabios es que hasta que salga el último pie del mercado, o sea, que salga el último regel del shuk. En cambio, la creación que es, de acuerdo a nuestras palabras que estamos usando, es que justamente los pies de Akadosh Baruj Hu lleguen hasta abajo de todo, lleguen hasta ese lugar donde está su deseo. Entonces, hay dos formas de eliminar la impureza, de que no haya yenika meachitzonim, o sea que las fuerzas de la impureza no se alimenten de la santidad. Uno es separarse de la impureza, como dicen los sabios, hasta que la última persona salga del shuk. Iluminarlo con la luz de la Torá para que esa luz lo atraiga y lo saque del shuk, de la impureza. En cambio, la otra forma, que es aparentemente la que Dios quiere y que está en manos del tzadik hacerlo, es transformar la oscuridad en luz. O sea, ir hasta allá donde está la impureza y transformar la impureza en luz. Entonces, ahí esa fuerza que sirve para transformar la oscuridad en luz, para transformar ese shuk, que sería el lugar de la impureza, en chuká, en lo que es el deseo de Dios, es la fuerza de Keter. Para que, está escrito que todo lo que es más elevado al caer abajo se transforma en lo más bajo. Pero justamente Dios, para poder crear este mundo que nosotros estamos y para cumplir su deseo, justamente tuvo que bajar hasta lo más bajo de todo, y allí, a través del trabajo de los tzadikim, que transforman la oscuridad en luz, revelar que incluso aquellas cosas que nos parecen terribles, también son Dios, también son la luz infinita de Dios, y ese es su deseo. Pero por eso solamente los tzadikim lo pueden hacer, porque nosotros no podemos ver en las cosas malas algo bueno. Podemos imaginarnos que hay algo bueno, pero en realidad, si vemos degeneración en el mundo, muerte, tristeza, pobreza,
Es difícil imaginarnos algo bueno de eso. Sin embargo, todo eso es oscuridad que cuando la luz de Dios llega hasta allí, se disipa y desaparece todo lo que podría aparentar ser malo. Nuevamente, la idea no es que nosotros caigamos y vayamos a esos lugares para disfrutar de toda la maldad y así Dios nos saque. No, solamente un tzadik puede hacer eso. Pero sí lo que podemos hacer es arrojar luz tratando de, por suerte cada vez estamos llegando más. El solo hecho de estar ahora en internet, en Facebook y en todos esos lugares y poner todas nuestras cosas es un poco hacer eso, es meternos en medio de toda la impureza y toda la maldad de este mundo. Pero eso lo hacemos justamente porque estamos agarrados del tzadik. En la medida en que nosotros hagamos las cosas aferrados al tzadik, entonces somos como está escrito en Torah, Bemhat Kulam Tzadikim, en tu mundo son todos justos. Entonces se puede decir que justamente en nuestra generación tenemos la capacidad de transformar la oscuridad en luz y un nivel superior que es transformar lo amargo en dulce. Entonces, cuando uno no es tzadik y lo hace, tiene que estar muy aferrado, pero de todas maneras eso implica también cierto sufrimiento y que algunas veces pasen cosas que tengamos que atravesar pruebas, pero le agradecemos a Dios que nos hace atravesar esas pruebas, aunque dolorosas, porque significa que nuestra tarea es importante y tenemos que seguir adelante y estamos cumpliendo el plan de Dios. Entonces estamos hablando de la luz infinita antes del Tzimtzum, antes de la contracción. Y estamos, pero para entenderlo estamos utilizando todos los conceptos que se refieren a Keter de Atzilut, Atik Yomim, Alihantin, Galgalta, Mojastima, todos los niveles que estuvimos hablando hasta ahora. Entonces, ¿qué significa esto? Que todos esos niveles que nosotros ahora comprendemos, estamos como comprendiendo niveles que están en el mundo de Atzilut, al identificarlos dentro nuestro. Entonces, todos esos niveles son una evolución de los niveles que están antes de la contracción, en la luz infinita y en la esencia. Entonces, por eso podemos hablar de esos niveles de acuerdo con cuando nos estamos refiriendo al Tam Abria. Entonces, nuevamente, cuando hablamos de conceptos de Kabbalah, primero tenemos que hablar del marco de referencia en que nos encontramos. Si hablamos del mundo de Atzilut, si hablamos de Adam Kadmon, si hablamos de Briah y etcétera, porque en todos ellos podemos identificar esos mismos términos, pero en cada uno tiene un concepto diferente. No es lo mismo el deseo que hay en la esencia infinita de Dios que el deseo que ya bajó a Atzilut y por supuesto el deseo que hay que nosotros percibimos en este mundo material. De la misma manera podemos identificarlo dentro nuestro. Nosotros podemos inferir que dentro de nuestro Keter, dentro de nuestro inconsciente profundo, hay un deseo inmaculado y supremo y soberbio por las cosas más altas de este mundo. Pero el sentimiento que nos produce ese deseo
baja aquí abajo y sentimos deseo por las cosas materiales. Entonces, a través de nuestro deseo y chuká y añoranza y nostalgia por las cosas materiales y las cosas que nosotros comprendemos, podemos inferir el sentimiento y todas las cosas que nos causa todo eso, o sea, cuál es su origen en el Keter superior y en los distintos niveles. ¿Ok? Entonces estamos planteando el... ¿Me están escuchando o se congeló? ¿Me están escuchando? Ah, ok. Entonces, por ahora estamos planteando el escenario para entender por qué Dios creó todo esto, y en base a eso vamos a poder comprender. Algunos me preguntan qué es Galgalta. Golgalta quiere decir cráneo. El cráneo es lo que está por encima del cerebro. Entonces Galgalta es un nivel superior a la mente. Pero como estamos hablando de niveles de Keter, niveles inconscientes, o niveles del mundo de Atzilut, lo que nosotros llamamos Jochma a nivel consciente, en la Sefirá de Jochma, allí arriba el origen está en Jochma Stima, en la sabiduría oculta. Y no es lo mismo la sabiduría oculta que está en Keter del mundo de Asia, que la sabiduría oculta que está en Keter del mundo de Atzilut, o de Briah y Yetzirah. Cada uno hay que vivirlo de otra manera. Entonces y por supuesto no es lo mismo aquel que está en Adam Kadmon, y tampoco es lo mismo Golgalta, o sea, Golgalta y Mohastimá y todos esos conceptos, Atik, Aliach, se refiere específicamente al mundo de Atzilut. Cuando hablamos de Sefirot, las Sefirot son fuerzas celestiales, espirituales que son del mundo de Atzilut. Y cuando lo referimos a otro nivel, tenemos que saber que no es lo mismo. Cuando hablamos de una Sefirá en el mundo de Briah y Yetzirah, ya es investida en otros niveles que hay que comprender de qué se trata. Y lo mismo pasa cuando están por encima. ¿Por qué? Porque estamos hablando del origen, que aquella raíz que le da origen a esa Sefirot del mundo de Atzilut. Atzilut en tanto la primera emanación de la luz después de la contracción. Entonces, Mohastima es una sabiduría, pero es una sabiduría que es una con Dios, pero es limitada, referida al mundo, a los mundos creados. Es la sabiduría oculta todavía, que está en Keter de Atzilut, que Dios la reservó para crear los mundos. Pero hay otro nivel allá por encima, antes de la contracción, que ese Mohastima, o esa Galgalta, se refiere a algo completamente infinito, porque es parte de la esencia de Dios. Una pluripotencialidad de Jochma, de sabiduría. Sabiduría en tanto, primera revelación del inconsciente, primera revelación de la voluntad. Entonces, Mohastima, allí donde está en Keter, es la sabiduría no solamente oculta, sino una sabiduría, como todo tiene dos niveles,
el nivel exterior es la sabiduría oculta que sirve para revelarse en la conciencia. Y está la sabiduría oculta interior, que no tiene relación con la conciencia, que es algo que no va a ser revelado nunca. Hay cosas íntimas nuestras que las tenemos dentro nuestro y que no están destinadas a ser reveladas, sino que están destinadas a ser el origen de lo que sí puede llegar a ser revelado. No todo podemos revelar. Y así también pasa en la esencia infinita de Dios. Hay una Jochma, Stimá, en Keter, en esa esencia infinita de Dios, que tiene que ver con la Jochma, la sabiduría que Dios reservó para revelar este mundo, para crear los mundos. Pero por otro lado hay una sabiduría sin comparación infinitamente mayor, que es la sabiduría general, que no tiene nada que ver con los mundos creados. Entonces, todos esos pasos, todos esos conceptos los podemos ver en cada mundo de la creación. Entonces, vemos cómo el deseo que nosotros llamamos chukató de Dios, cuando está todavía ahí adentro, hay una parte que es un deseo que no tiene nada que ver con la creación de los mundos, que es un deseo infinito. Después hay otro que está un deseo identificable, aunque inconsciente, que tiene que ver con la creación de los mundos. Luego está eso mismo en Adam Kadmon, que es el plan que tiene Dios para crear los mundos. Ese deseo que produce, que da vitalidad, digamos, al plan que tiene Dios para crear los mundos. Después está la chuká, ese anhelo, ese deseo, que se hace hacia Atzilut, que ya se emana y ya se empiezan a pergeñar, ya se empiezan a perfilar parzufim y conceptos y divisiones, que aunque todavía son uno, es lo que el deseo ya investido dentro de los mundos, porque Atzilut ya es un mundo mamash. Pero ese deseo ya es mucho más inferior e infinitamente reducido cuando se inviste en el mundo de Briá. Que es el mundo de las almas, que es el mundo de la creación. Para crear, yo no puedo poner toda la potencia que tengo dentro del potencial enorme, sino que tengo que empezar a dosificarlo. Habíamos dicho que crear quiere decir sacar hacia afuera. Entonces, el mundo de la creación es el principio de la expresión hacia otro. Por eso está dicho que Atzilut es uno con el emanador. En cambio, Briá es ya algo creado, tiene algo de ser, de yesh. Entonces, para que exista ese cierto yesh, tiene que haber un poco una limitación en la expresión del deseo, en la expresión del anhelo. Porque si nosotros le expresamos a otra persona, por ejemplo, que nosotros queremos crear, en el sentido del mundo de Briá, una relación con otra persona. No podemos expresarle de entrada todo lo que hay dentro nuestro. Uno por no poder, tal cual, y otro porque tampoco es conveniente, porque la persona todavía, si es completamente madura, si es un rebe, entonces sí, le podemos derramar todo nuestro corazón, si es Dios. Pero si es una persona normal, tenemos que ir de a poco. Y lo mismo pasa en el mundo de Yetzirah. Yetzirah ya quiere decir darle forma. ¿Cómo le damos forma a un anhelo? Ya eso está completamente mucho más contraído, mucho más oculto para poder darle forma. Y para que sea material, para que sea el mundo de Asia,
Ya eso, con respecto al anhelo que había en el mundo de Atzilucha o en el mundo de Briah, ya es infinitamente inferior. Pero de todas maneras, ese anhelo que nosotros sentimos es ese anhelo es ese anhelo que nosotros sentimos por las cosas materiales. Y si ese anhelo que nosotros sentimos por las cosas materiales vamos de vuelta para arriba y lo identificamos en nuestro ser interior, entonces vamos a poder inferir, así como cuando uno quiere trazar una recta en una dirección, necesita dos puntos. Si uno tiene un solo punto, la recta puede ir para todos lados. Pero si uno tiene dos puntos, entonces ya puede darle una dirección. Puede darle un comienzo y un fin. Y si ahora acaba de haber un problema con el internet, puede ser que se haya cortado, pero creo que la idea fue comprendida y vamos a terminar aquí. Vamos a continuar nuestra clase la semana que viene. Mientras tanto, quería decirles que mañana vamos a tener una fiesta aquí en nuestra casa con unos parientes que hace bastante no vemos, algunos que viven acá en Israel y otros que vinieron de Estados Unidos. Son familia Frim, son los hermanos de mi tío, y vamos a prender las velas de Hanukkah con ellos, Besrat Hashem, así que vamos a tratar de transmitirlo a eso de las 7:30 de la noche de aquí. Así que los invitamos a prepararse y avisar a todo el mundo que pueda a aprender junto con nosotros la tercera vela de Hanukkah mañana a la noche. Vamos a tratar de transmitirlos por aquí, por Wizik, en nuestra clase de mañana. Mañana está la clase del Rab a la noche, pero no vamos a poder ir